Creíamos que todo iba a estar así, que éramos luz y que todo el matrimonio de nosotros era intocable, inmanchable, y ¡pum! Eso se revolcó todo de un momento a otro. A mí vino la policía acá, me sacó y me dijo que yo tenía una orden. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero yo todo un católico, nunca le he pegado a la mujer, no le he pegado a mis hijos, no he hecho nada. Y cómo que me vaya de mi casa y que tengo 30 minutos para empacarlo de 17 años de matrimonio. Primero que todo, que él me había secuestrado en una tierra ajena. Y como yo estaba enchuquizada, entonces, yo dije que sí, yo dije que sí. Y a mí me resbalaba todo porque yo estaba, era con el corazón, pero cerrado, cerrado. A mí no me valía nada una mujer catequista, una mujer tan católica toda la vida en la iglesia. Cuando nosotros llegamos al taller, yo pues ya estábamos separados, o sea, estábamos ya, digamos que él decidió irse de la casa porque pues él venía de una situación de una depresión muy fuerte y nosotros llevamos mucho tiempo tratando de caminar en la fe, pero pues a él como que no. Pero los talleres yo los hacía sola, pues porque nosotros no estábamos juntos, él estaba en su casa y yo en la mía. Y haciéndolos a conciencia, yo sola puedo decirte que el fruto que da es impresionante, porque es que cuando uno se da cuenta que uno puede cambiar y que si uno cambia, eso es como las rueditas de un reloj, gira la una y gira la otra, me decía Anita. Y de verdad, yo hacía el taller y el darme cuenta yo hacía que las cosas funcionaran mejor. Bueno, entonces, pues la idea es hacer esto corto para que ustedes lo puedan disfrutar. Pues el objetivo de esta reunión, como les había dicho varias veces en el grupo, es que queríamos pues tener un momento bien cercano con ustedes, donde pudiéramos hablar a profundidad del taller. Qué rico contarles un poquito sobre cada sesión, cómo nació esto y a la vez pues regalarles algunas herramientas que les puedan servir para su relación. Que también ellos les van a contar un poquito su testimonio porque es que yo entiendo dos cosas. Una es que nosotros pasamos por un estado en el que quizás estén muchos de ustedes. Pues muchos no estarán tan mal como llegamos a estar nosotros, pero sé que muchos sí, porque a nosotros nos cuentan sobre sus vidas y la desesperanza que sienten, eh, piensan que tal vez su situación pues ya no tiene arreglo, ¿sí? Entonces, qué rico que escuchen de boca de parejas que han estado acá, que han estado con sus mismas dudas. Por ejemplo, una de ellas, que ahorita le vamos a dar paso, es, pues yo estuve solo, yo estaba solo en el taller y no sabía si tomar la decisión o no, porque pues un taller para restauración y yo solo, pero créame que se decidió a estar solo y no solo él, sino muchos se han decidido estar solos y han pasado cosas hermosas. Unos se han restaurado, otros no, pero han pasado cosas grandes en sus vidas. Otros no aún, Aún. porque no sabemos qué Van en siga el camino. pasando en el camino, exactamente. Bueno, y contarles de muchos regalitos que se reciben en este taller. Vamos a empezar contándoles un poquito sobre nosotros y cómo nació este taller. De ahí les contamos sobre cada módulo. La idea es que ustedes vayan teniendo sus preguntitas ahí porque ese es el objetivo de esta sesión. Y les vamos a contar sobre ese regalo que les queremos dar, sobre los beneficios que ustedes tienen sobre este taller. Porque qué rico que cuando yo me hubiese antojado de algo, a mí me hubieran abierto este espacio. Sí, para yo poder estar completamente seguro de que eso sí es para mí. Entonces, bueno, nosotros somos un matrimonio de 20 años de casados, nosotros somos un matrimonio restaurado, así nos llamamos, restaurado. ¿Por qué restaurado? Porque nosotros vivimos 10 años, de esos 20 años, 10 años un infierno. ¿Por qué un infierno? Porque nos casamos con muchas heridas, nos casamos muy perdiditos, nos casamos sin el propósito con el que uno se debe casar, como muchos de ustedes de que se han casado, porque parejas que nos preparemos para esto no son muchas, ¿cierto? Como que pongamos en oración una relación, como que vamos a discernir sobre esto, no, ¿cierto? Entonces muchas veces porque llevamos mucho tiempo, porque sentíamos que estábamos enamorados, nosotros nos casamos porque sentimos que nos íbamos a perder
y nos casamos y nuestro testimonio hasta tiene unas partes que mi esposo las cuenta muy graciosas, pero realmente eran dolorosas, y era que no teníamos dónde vivir, no teníamos un proyecto de vida, mi mamá casi se desaparece de la angustia viendo las 1000 patas que yo estaba metiendo. Casi, pero no se Mi desapareció. esposo, un hombre cero comprometido, un hombre, yo me casé un 14 de diciembre que porque me encanta la Navidad, pero fue la peor Navidad que yo empecé a vivir, porque aparte que estábamos en la casa de mi mamá porque no teníamos dónde vivir, mi esposo siguió saliendo con sus amigos y nunca se comprometió. Yo decía que yo digo ahora que en ese momento yo era un casado soltero. ¿Qué es un casado soltero? Uno casado, pero yo vivía como soltero, o sea, no tenía compromiso con el matrimonio. Me dejaba tirada, se iba todo el tiempo, en fin, yo empecé a tejer muchas inseguridades, muchas tristezas, me arrepentí desde el primer momento en que me casé. No, después, usted al principio estaba contenta, no diga mentira. Más o menos, no crea que yo también como pensaba, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Estoy metiendo las patitas. Yeah. Y bueno, en resumidas cuentas, ya de ahí en adelante, cuando nos fuimos a vivir a nuestra casa, vivimos un infierno muy grande porque nosotros tejimos muchas heridas y mucho desamor, mucha indiferencia. A Alex era el proveedor económico de la relación, del hogar, pero era un hombre muy vanidoso, era un hombre... Hágale. Era un hombre... Egocéntrico, mucho. Vanidoso, muy... se me va dígala porque se me olvida, usted me ayuda. Ay, se me olvida, qué casualidad. La cosa era que yo me sentía muy sola, ¿cierto? Bueno, resulta que, muy resumido, porque si los tienen que ir a ver, pues porque no nos estamos acá contando el testimonio. Ah, sí. La cosa fue que llegó un momento en el que los papeles se voltearon, Alex se quebró completamente y yo monté como una empresa y tuve mucha suerte de principiante, pero eso hizo en mí una mezcla muy mala. Y es que se volvió ese poder con esas heridas. Y yo me dediqué a acabar con él, a acabarle su autoestima, humillarlo, fue muy doloroso, en fin, muy duro, unos años muy crueles. Mi mamá, por ahí empacando, que nos vamos a pasar, me encontré uno de los libros que mi mamá me regalaba, es que No al divorcio. O sea, yo quería coger ese libro y romperle y le decía yo a mi mamá, a ver, es que yo tengo que vivir esta cruz por siempre. ¿Por qué yo tengo que vivir eso? Si yo sentía que yo solo firmaba una cosa y me libraba de semejante angustia. Yo recuerdo estar tirada en el piso del baño diciéndole a Alex, déjame en paz, o sea, desaparecete, déjame en paz, que este infierno que yo estoy viviendo yo ya no lo soporto. Y yo sentía que a mi esposo yo lo odiaba, o sea, había veces que él me hablaba y yo le decía, cállate, porque solo tu voz a mí me molesta. O sea, yo le llegué a decir así. Pues es que sí, decidimos separarnos, yo ya no sentía por él nada, yo decía que yo no sentía nada, que yo... Pero obviamente nada de eso era gratis, obviamente todo eso se fue construyendo. Yo fui haciendo pues como el daño en la relación, porque había mucho desamor de culpa mía. Por culpa mía yo estaba actuando de una manera muy responsable, yo era muy tranquilo. O sea, yo llegué a un punto en el que ya estábamos tan mal. Es más, por ejemplo, cuando nace nuestra hija, yo decido quedarme cuidándola. Y a mí me han acabado de despedir y había perdido pues todos los negocios, o sea que me había quedado ya sin dinero. Y mi esposa dice, yo le dije a ella que no, que yo me iba a quedar primero cuidando a mi hija. Entonces ahí también empezó peor la cosa porque ya decía, es tan tranquilo, ¿cómo se va a quedar cuando la niña solamente no va a trabajar? Bueno. Y no trabajaba. Y entonces yo me quedé simplemente relajado en la casa. Pero se van a preguntar que cómo tuvimos una hija tan mal, es porque hicimos otro acto, a ver, lo pensamos irresponsablemente, pero pues el Señor nos envió una bendición. Y es que dijimos, esto está muy mal porque no tenemos un hijo. Eso dijimos, o sea, seguíamos metiendo las patas. Fue muy difícil concebir a Sara, pero créanme que bendito Dios, o sea, los hijos sí son un tesoro increíble. Yo creo que Sarita llegó a nuestro hogar precisamente para pensarlo un poco más, para mantenernos un poquito ahí,
para patinar un poquito más en la decisión de tirar todo. Cuando ya decidimos separarnos, yo estaba en una posición súper subida, o sea, yo lo humillaba cuanto podía. Yo ya tenía en mi mente maquinado todo. Yo no soportaba que Ale ni siquiera me hablara, yo no lo admiraba, yo no sentía nada. Y una prima me llamó y me dijo, ve, yo estuve en un retiro espiritual, que en este caso va a ser un taller, un retiro espiritual. Y yo le dije, oye, no habrá un cupito para este, así decía yo, porque para mí el problema era él. Ustedes miren acá, que eso todo lo trabajamos en el taller. Para mí el problema era él. Entonces, a ver si él se componía, porque yo estaba súper bien. A ver si él se componía. Aquí siempre le digo yo a mi esposa, o yo la interrumpo y le digo a las personas que nos escuchan, que casi siempre tomamos esa actitud. Uno siempre dice, la culpa la necesita el otro, no yo. Se mejoró, gracias. El problema está en el otro, no en mí. Entonces, ahí es donde uno siempre piensa, pero es que el otro, y nunca se mira a uno mismo. ¿Y usted qué dijo cuando lo invité al retiro? Que ni yo ni charlando iba para allá. ¿Cómo le que puede otro- pasar a los que le digan, amor, vamos a un taller? No, oiga, ni se le ocurra, no se vaya ni para ¿Qué allá, es no se le eso? ocurra. No, no me Eso dije gusta. yo. Yo dije, ¿qué? A rezar, a mí las cosas no me gustan. A un retiro, a olear, no, a olear camándula, qué pereza. ¿Para qué me invitas? A mí eso no me gusta. Yo ya sabía que nosotros estábamos a puertas de separarnos, entonces yo dije, pues, ¿para qué voy a ir? Terminé yendo al retiro, pero lo tomé como una excusa diciendo que algún día íbamos a hablar de lo que hizo cada uno y yo me iba a lavar las manos diciendo que yo había ido a un retiro. Entonces, como el Señor no se queda con nada, yo fui allá y en algún momento me dispuse. Al principio no, pero ya después dije yo, pues ya estoy aquí, pues voy a hacer lo que me dicen que haga. Y ahí comenzó un proceso de conversión muy fuerte y muy radical. Y bueno, y eso es lo que nosotros le queremos decir, invitar a ustedes, mire, desde nuestra experiencia, desde esta vida, lo que nosotros hemos pasado y lo que nos ha tocado vivir y afrontar, pues ahí es donde el Señor nos llevó a orar y a orar y a orar para poder llegar a este taller. Muchas veces a uno le van a encontrar, se le van a aparecer muchos inconvenientes en el camino para que no tome una decisión que lo lleve a una restauración, a una sanación. Y en ese momento a mí, en ese retiro, yo dije, ¿yo para qué? ¿Para qué yo que voy a ir a eso? Ya todo está en ruinas, yo no tengo nada que hacer por allá. Y tomé al final la decisión, listo, voy. Así fuera como una excusa, lo tomé y el Señor se valió de eso para restaurar en nosotros la relación. El Señor se vale de muchas cosas, pero entonces mire que cuando Alex llegó, mire que todos los que me preguntan, Ana, pero es que entonces yo voy solo, yo le digo, miren, pocas veces se ve como que la pareja quiera iniciar juntas un camino, o sea, eso sí se ve, pero pues no es lo más común. Lo más común es que siempre haya uno pues que da ese primer paso. Cuando Alex llegó a la casa, pues esa historia es más larga, pues cuando yo fui a recogerlo, pero van a ir a verlo ahí grabadito, pues yo todavía tenía ese corazón muy cargado, ¿cierto? Yo la verdad no estaba en esa sintonía. Para mí era ridículo lo que yo veía, así. Yo sé que a unos les caigo mal cuando hablo así, pero es verdad, yo veía a Alex llorando y yo decía, ay no, ¿qué es esto? Pero Alex empezó con una actitud tan diferente, Alex empezó a hacer las cosas distintas, Alex empezó, y a mí eso me empezó a mover. Y es lo que yo les digo, cuando aprenden cosas en el taller, estrategias, herramientas, tantas cosas que nos hacen crecer, cuando uno empieza a actuar distinto, todo el sistema se mueve. Porque la familia es un sistema, es como un piñón. Si tú te mueves, pues todo otro piñón se mueve. Unos más lentos, dependiendo de la herida, dependiendo de su situación, otros más rápido. Entonces, ¿qué pasó? Que en estos 10 años que llevamos restaurándonos, el Señor nos llamó al servicio inmediatamente. Hemos servido en cárceles, en Emaús, en jóvenes, matrimonios, cuantos retiros usted quiera, cuantos servicios quiera. Y como trabajamos tanto con parejas, algún día las parejas nos decían, Ana, ¿pero qué sigue? Entonces yo empecé a sentir mucha angustia y ahí fue cuando me decidí a hacer la maestría. Ahora soy terapeuta de familia y de pareja para la gloria de Dios.
Y en pandemia nació Regálame tu historia, que esa historia también está ahí, en el testimonio, creo que sí. Bueno, ese taller nació así. Entonces, ¿cuál es la intención del taller, muchachos? La intención del taller siempre ha sido nosotros dejarlos sumergir en nuestra intimidad, ¿cierto? Cosas que no conocen en redes, obviamente, nosotros solo las contamos en el taller, pero nosotros, aparte de haber construido con profesionales el taller, que tiene como 6 pilares, nosotros dijimos, miren, un matrimonio sin estos pilares pues no funciona, porque cada pilar es como la construcción. Si un pilar falla, la construcción se debilita. Entonces, no es que si estamos bien en una cosa y estamos mal en otra, pero ahí vamos. No, necesitamos irle trabajando a todos esos pilares. Entonces, así construimos el taller e invertebradamente en el taller está nuestra historia. Qué nos funciona, qué no nos funciona, qué hacemos, qué no hacemos. El taller hasta se vuelve muy divertido, pues porque mi esposo es muy divertido. Entonces, ¿cuáles son los módulos que nosotros desarrollamos? Miren, yo tengo una certeza muy grande, eso se lo dije a ella. Nosotros cuando vamos a partir, en algún momento de la vida, tú y yo vamos a morir. Y cuando partamos tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, el día de mañana tú tendrás que dar cuentas de lo que has hecho. Y nosotros tenemos dos responsabilidades. Una es, y esto nos va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste por la salvación del alma de tu esposo? ¿Y qué hiciste por la salvación del alma de tus hijos? ¿Por qué? Porque esas son sus responsabilidades. El resto de los familiares, pues ya cada uno toma un camino. Usted puede acompañar en un proceso, pero ya cada uno verá. Usted haga todo lo posible y un poquito más por la salvación de su esposo o de su esposa. Haga este taller, haga todo lo que está en sus manos. Ya si él no quiere, por eso existe el libre albedrío, cada uno toma la decisión de hacer lo que mejor le parezca. Pero si usted hizo todo, el día de mañana usted le va a presentar al Señor y le va a decir, mire, yo hice todo. Ya él le tocará dar cuentas de lo que hizo o de lo que no hizo. Mire, mi amor, los que se han visto el testimonio de Tomás y Lucibón, los que no se los voy a poner también en el grupo, ella abandonó el hogar durante 5 años y fue muy duro porque ella le decía a él que lo odiaba, que no la buscara, que ella se iba a casar con otro y todo. Y yo le pregunté, Tomás, ¿y tú cómo hiciste 5 años para soportar tanto rechazo? Y él se puso a llorar y todos por ahí derecho. Pero El ¿sabe qué me testimonio fue muy contestó tan pesado. hermoso? Me dijo, Ana, porque yo quería hacer lo correcto ante Dios. O sea, él siguió orando, le decía a su esposa con largo, ya le decía, todo va a estar bien, mi amor, todo va a estar bien, mi amor. Y se me paran los pelos, todo va a estar bien, mi amor. Y él perseveró, y él perseveró, y él perseveró, y ahora tienen un matrimonio espectacular. Pero fueron 5 años. ¿Quién aguanta 5 años? A los 6 meses dice, ah, no, pues esta boba ya no me quiere, yo ya no me voy a insultar más, ya, eso se Con acabó, yo esta me no quiero consigo otra, nada. voy a rehacer mi vida. Pero él se gana un pedacito de cielo con eso que hizo, porque seguro ese matrimonio es un matrimonio santo, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué empezamos con el tema de la sanación y de las heridas? Porque es que nosotros no podemos nosotros normalmente los seres humanos venimos heridos, ¿cierto? Nosotros somos heridos por personas heridas, o sea, nuestros padres han sido personas heridas y somos heridos por sus heridas y así sucesivamente. Entonces, cuando uno no sana, cuando uno no se preocupa por revisar qué es lo que le está sacando factura en el presente, pues vamos a estar patinando siempre en lo mismo. Y yo en el taller cuento, nosotros hablamos y destapamos heridas muy profundas, pero yo les voy a contar una rápidamente. Por ejemplo, yo tenía una herida muy grande de perdón, con el perdón. Yo fui abandonada por mi papá, un papá alcohólico. Y yo, aparte que yo sentía que todos los hombres a mí me iban a abandonar, entonces yo abandonaba primero antes de que me abandonaran. A Alex también lo abandoné. Mi mamá, recordé una vez en una oración, que mi mamá nunca me había pedido perdón a mí en la vida. Yo recordé, vi una imagen cuando mi mamá a mi hermano siempre le decía, mi amor, y hoy le tocaba la puerta. Y las peleas más grandes entre nosotros dos eran que yo jamás a Ale le pedía perdón. Yo decía, primero muerta que pedir perdón. Entonces podían pasar semanas y yo en esa soberbia, yo tengo un temperamento fuerte. Y para resumirles la historia, nosotros discutíamos mucho, ya les decía que es que él no me iba a rogar más, que él estaba cansado y esas eran nuestras principales peleas. Aparte de que eran súper sosas, súper malucas, parecíamos, pero es que tú también, pero es que yo también, pero es que tú también, y sí, y eran súper horribles. Entonces, yo algún día le dije, mi amor, ¿sabes qué? Es que yo no sé pedir perdón. Y yo sentía aquí en mi corazón, se los voy a confesar, yo sentía aquí en el pecho
que yo sabía que la estaba embarrando cada vez más, pero yo no era capaz, de mi boca no salía un perdón. Pero cuando yo descubrí esa herida y compartimos esa herida, a mi esposo le cambió completamente su visión ante eso que sucedía. Y él ya me veía a mí como una persona herida en eso. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Me empezó a ayudar. En vez de sentir que yo con esa herida, él lo estaba, no sé, me estaba siendo indiferente, arrogante, él sabía que era mi herida la que sangraba. Entonces, por eso es que nosotros empezamos con ese módulo. Es un módulo muy especial porque es un módulo de empezar a reconocer esas heridas desde el noviazgo. Nos vamos desde el noviazgo, pasamos por el matrimonio y bueno, es una sesión muy hermosa. Nosotros trabajamos también aquí en el taller una sesión que es de inteligencia emocional, esto del manejo de las emociones, es como las emociones a nosotros. Mire, hay algo que sucede con las emociones y es que toda emoción viene de un pensamiento. Todo pensamiento trae una emoción y esa emoción una acción. Entonces, por ahí dicen, hay una frase que dice, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir, es cierto. Entonces les enseñamos cómo entender y reconocer esas emociones, cómo reconocer y aprender a controlarlas, a conocerlas, a decidir por ustedes mismos cuándo esa emoción entra y cuándo esa emoción sale. Entonces eso sirve mucho, por ejemplo, en la elaboración de duelos, sirve mucho para lidiar con tantas cosas que suceden en el matrimonio, sirve mucho en la educación de los hijos. Entonces nosotros en cada sesión dejamos tareas. Esas tareas no es que las revisemos en la próxima sesión a ver quién la hizo, chuleado, sacó un 5, sacó un no. Durante la sesión Sí. también los ponemos a escribir algunas cosas, a que hagan ciertos ejercicios. Todo eso también es súper dinámico y ayuda mucho en el camino. Claro, porque la idea es eso, o sea, la idea es meter las manos en la tierra, sacar todo lo que hay por allá abajo, reconocerlo, tenerlo aquí en la mano, porque cuando uno tiene en la mano las cosas reconocidas, puede actuar sobre ellas. Cuando usted no sabe, no sabe. Es que yo no sé, pero si usted ya sabe, bendito Dios, ya tienes una responsabilidad allí. Imagínense que hemos escuchado parejas que se han divorciado y que en el momento en que ya están, los que se divorcian, los separan, por ejemplo, por lo civil o por la iglesia, entonces están ante un juzgado, ¿cierto? Y llegan y dicen, exponen sus situaciones, y va el otro y le dice, pero usted nunca me había dicho eso. Es que a mí me dolía esto, pero yo no lo sabía. Oiga, se terminan enterando en el momento en el que están firmando los documentos. Ahí me diste la entrada a la sesión de comunicación. En la sesión de comunicación, nosotros desarrollamos un método de 7 pasos que no son pues no vayan a creer que es una cosa súper rara, pero es una manera tan estratégica, tan diferente de abordar una conversación con las personas que a nosotros nos ha cambiado la vida. Aparte de que lo aplico con todos mis consultantes, a nosotros nos ha cambiado la vida y es aprender a comunicarnos desde el corazón. Es aprender a entrar en esos sentimientos, en eso que le pasa a la persona. Puede ser tu esposo, puede ser tu hija, ¿sí? Yo les doy un ejemplo siempre muy práctico que me gusta mucho y es, por ejemplo, cuando un hijo tira la puerta. Y tiró la puerta. Lo primero que tú haces es un momentico, que en esta casa no se tiran las puertas, grosero, descarado, no sé qué, bueno, enojado, ¿cierto? Pero si yo entro, me pasó con Sarita, si yo entro en el momento indicado, no en cualquier momento, y si yo entro en el momento indicado en esa habitación, y yo en vez de decirle a Sarita lo que está mal, le digo, hija, ¿tú qué sientes? ¿Por qué tiraste esa puerta? ¿Qué sentías para tirar esa puerta? Y yo conozco que hay allí, yo voy a poder ayudar a esa persona. Es como cuando tú estás en un restaurante y tú ves a uno de la mesa insultar al mesero. Vea, bruto, no sé qué, vea cómo me trajo esto no me gusta. Entonces, si tú estás viendo eso, tú lo primero que dices es este descarado, ¿cómo se le ocurre hablarle así al mesero? Es que hay gente muy guache, ¿cierto? Pero si a ti te cuentan inmediatamente que quizás esa persona acabó de perder a su hijo, como aquí hay alguien así, con un dolor en su corazón, y hubo algo que hizo el mesero, que tocó su herida, a ti te cambia completamente la manera de ver a esa persona, la manera de pensar en ese momento. Y eso es lo que nosotros les enseñamos acá. Es cómo en esa cotidianidad ustedes pueden aprender
nuevas herramientas, nuevas maneras de hacer las cosas, porque es que, miren, lo que les digo yo a mis consultantes cuando llegan, miren, si tú no haces algo diferente, tú vas a seguir viviendo lo mismo día tras día. Tú tienes que hacer algo distinto, ¿sí? Obviamente a veces necesitamos ayuda, necesitamos acompañamiento y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y por eso nosotros dijimos, cuando se terminen los talleres, cuando se termine el taller virtual, no queremos que queden como ruedas sueltas. Y por eso uno de los regalos más hermosos que tiene este taller es matrimonios con propósito. Es porque cuando se termina el taller quedamos juntos en matrimonios con propósito, viéndonos una vez al mes. ¿Para qué? Para crecer, para aprender, para escucharnos. Es apoteado mucho las sesiones, pero para darle entrada a César y a Vivi, esta sanación, esta comunicación que, como les dije, vamos a aprender a hablar distinto. Vamos a aprender a hablar distinto, no solo con nuestros esposos, sino con nuestros seres queridos. Y es muy fácil, no es complicado, es de entrenamiento. Vamos a aprender también, bueno, como les dije, a manejar todas esas emociones locas, todos esos chukis que nos vienen. Es que es como cuando estamos superando una infidelidad. ¿Qué pasa cuando estamos en el proceso de una infidelidad? ¿Cierto? Que hay momentos en que ese chuki se despierta. Pero ¿cómo yo puedo darle la vuelta a ese chuki y hacer de ese momento algo productivo, algo que me sirva para crecer? ¿Sí? Que esta batalla nos haga más fuertes. ¿Sí? ¿De qué nos vamos a armar? Para uno ser un buen guerrero en el matrimonio, tiene que armarse de las mejores armaduras. Y eso es lo que nosotros les queremos dar acá. Herramientas y armadura para que ustedes puedan batallar esa relación y la puedan ordenar, porque hay que ordenar. ¿Listo? Eso es la invitación. Vamos a ordenar desde la sanación. Bueno, también pasamos por economía, porque es que bendito Dios, también cuando la platita no se maneja como se debe manejar, se rompen muchos matrimonios. De hecho, hay muchas parejas que uno no cree, pero hay un índice muy alto de divorcios, separaciones por el tema económico. Y muchas veces es por el desconocimiento de cómo empezar a manejar eso en el hogar. Es importante tocarlo acá. El tema de sexualidad me encanta porque lo maneja MAPI, María Paula Aldana, y lo maneja como muy al pan, al vino y vea, de frente. A mí me encanta. Sin tabú, es súper claro, es súper honesto y es muy bien guiado y muy bien explicado. De hecho, esta mujer yo creo que ni alcanza a respirar de todo lo que habla. Ella es experta en teología del cuerpo, tiene un testimonio muy fuerte con el tema de la pornografía, la masturbación, la lujuria, todo esto. Entonces, nos encanta que ella nos acompañe también. Créeme que el 98% de las parejas tienen problemas en la parte sexual porque nos falta educarnos, nos falta aprender de verdad y que nos hablen clarito cómo es que son las cosas. Tenemos también una sesión muy especial que es de espiritualidad, pero la enfocamos mucho en el sacramento del matrimonio. Me encanta espiritualidad. Sí, porque pues todas me gustan mucho, pero a mí me encanta mucho este tema porque tantas personas que le restan importancia a el sacramento del matrimonio. Y ahí explican por qué realmente es importante el sacramento del matrimonio como tal. Aquí este es un taller que es muy incluyente. Nosotros aquí no le decimos... Hemos tenido de todo. Unión libre, novios, separados, cristianos, mormones, no importa. Ateos, no importa. El punto es que llegues, que te nutras, que te lleves lo que más te puede servir o aquello que de pronto está flaqueando en tu relación. Entonces, ahí es que nosotros no sabemos cuál es tu dolor. Por eso pasamos por todos los pilares más importantes para poder tocar de pronto lo que tú necesitas en ese momento. Sí, y pueden hacer un ejercicio que yo hago en consulta. Ustedes van a coger de 1 a 10, siendo 1 lo más bajito y 10 lo más alto, y se van a ubicar cómo están hoy en día en cada área de su relación. Entonces van a hacer eso con la sexualidad, de 1 a 10, siendo 1 lo más bajito y lo más alto, dónde te ubicas hoy, en comunicación, en espiritualidad, ¿qué más? En economía. ¿Cuál es el otro pilar? De heridas en heridas, en todos los pilares vas a poner de 1 a 10.
y ahí tú vas a poder más o menos mapear, ¿cierto? Y así estés de 10 en 1, si hay un pilar que no está bien, hay que trabajarle a eso. Bueno, muchachos, en este taller, entonces ustedes, después de entonces nos vamos a conectar todos los martes a las 7 de la noche. Las sesiones, créeme que hay sesiones que han durado hasta 3 horas, así que entonces hay que separar bien el tiempo, organizarnos, ser un poquito resilientes, disfrutarla mucho. Pero esa sesión... Perdón, amor, pero miren, ¿por qué han durado 3, por ejemplo, las que se han ido 3 horas? Porque estamos así, todos que no nos encarretados. despegamos, porque el tema es tan interesante, es tan interesante que la verdad uno dice, uy, no, yo necesito saber más de esto. Y porque es muy lindo cuando las parejas, por ejemplo, no se vayan a asustar porque ustedes no están obligados a aprender cámara, pero hay parejas o personas que se abren. César era uno de ellos y creo que también era un espacio terapéutico para él, porque él hablaba y contaba sus experiencias y se les hacía las devoluciones. Es más, era tan lindo y se vuelve tan lindo que otras personas piden la palabra para poderle hablar a esa persona. Entonces es muy especial. Terminamos la sesión y se les envía al día siguiente un workbook como un PDF con todas las notas principales de la sesión para que ustedes lo guarden por siempre. Y también se deja guardada la sesión durante una semana. ¿Para qué? Para que la repitan, para que la vea el que no la pudo ver, porque se conectan personas de muchas partes del mundo. Hay personas que hemos tenido en Australia, en México, Nueva Zelanda. Bueno, que tiene una España, diferencia horaria muy grande, España. O el esposo no la pudo ver, o son de esos que le mandan el link, como ahorita Dianita va a contar, manda el link como que vea a ver si lo ve. Listo. Bueno, queda una semana. ¿Qué más reciben? Nosotros estamos disponibles para ustedes. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final. Démosle espacio entonces a César y a Vivi para que ellos en un momentico nos cuenten su experiencia con el taller. César, Vivi, bienvenidos, ¿cómo están? Alex y Ana, siempre es un placer y una cosa acá en el corazón cada vez que los vemos. Sinceramente. Alex, muchas gracias antemano. Primero que todo, gracias hermano, porque usted estuvo ahí en ese momento y yo creo que decía ya las llamadas que yo le hacía antes del taller, usted yo creo que decía, no, este man se me va a ahorcar o se me va a pegar un tiro, y yo me lavando la loza. Ayudarle, mirar a ver qué es lo que tiene el muchacho, porque la verdad que gracias, mejor dicho, no sé, ni porque los conociera toda la vida ustedes, y escuché el testimonio de ustedes y de muchos antes de entrar al taller, y de verdad que es una bendición muy grande, como lo dicen ustedes, solamente esto lo hace posible Dios, y Dios hace posible esto por medio del Espíritu Santo, y aquí estamos, aquí Dios nos trajo, nos restauró. Yo comencé solo, así como lo dicen ustedes, comencé solo con muchas inquietudes que yo decía, bueno, yo cómo voy a arrancar solo acá, esta mano de parejas que hay ahí, pero y todos de pronto preguntando, ¿y yo a quién le voy a preguntar aquí solo en este apartamento? No, yo no podía, yo qué le voy a preguntar a los hermanos míos si ellos no, yo trato de hacer esto solo, entonces yo buscaba, y el dolor de no tener a mis hijos, de lo que pasaba en esa situación, en ese momento, de estar lejos de la casa, con una incertidumbre, y todo ocurren muchas cosas que la verdad que esto de 15 minutos es muy poquito para la historia que nosotros tenemos, porque es que la historia de nosotros es grandísima, y eso da una vuelta muy grande con ¿cómo le digo? En la forma en que se ha tornado, porque sí, porque es que los una niños vuelta gigante. son milagro también de Dios, entonces son cosas que yo me explicaba, pero a mí, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Y eso fue lo que yo hice, Señor. Alex muchas veces me decía, hermano, no, pues doble rodilla y hágale, y haga esto y haga esto otro, gracias, porque me decía, y todo lo hacía al pie de la letra, y yo me iba santísimo, lloraba, Señor, pero ¿qué está pasando con Señor? Si usted me la entregó, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Yo qué hago, Señor? ¿Para dónde echo? Yo ya no sé para dónde echar, no sé, ¿yo qué hago? Y seguí para las personas que de pronto no están solitos, no se preocupen, eso sí, hay que doblar mucha rodilla, hay que llorar mucho, eso sí, les los digo que hay que llorar mucho y pedirle a Dios
y reclamarle a Dios porque a él hay que reclamarle y con fuerza porque para que vea que sí es que duele, que sí se necesita, que sí se tocaron la fibra y todo eso. Y Dios sí escucha, porque mucha gente dice que Dios no escucha, Dios sí escucha. César, perdón que te interrumpa, una cosita. Cuéntales, mira, no crean que la situación de él era, ay, sí, no, la situación de él estaba muy complicada. O sea, tan complicada que yo creo que le temblaba la mano para mandarle el link a Vivi, porque él no podía acercarse a ella. Cuéntale un poquito de eso. Claro, mi amor, que no le duela mucho. Tranquilo, Haga de mi cuenta amor. que eso le pasó por la... Haga, sí, eso es sanación, tranquila. Espera, Entonces, más cortico, a mí vino la policía acá, me sacó y me dijo que yo tenía una orden. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero yo todo un católico, nunca le he pegado a la mujer, no le he pegado a mis hijos, no he hecho nada. Y cómo que me vaya de mi casa y que tengo 30 minutos para empacarlo de 17 años de matrimonio. Yo espere un momentico, sí, ¿cómo así? Con un cerro de papeles de porque aquí en Estados Unidos es muy delicado eso, y entonces acá escuchan a la mujer y entonces, no, sí, claro, este tipo es peligroso y es peligroso. Y bueno, yo no entendía porque a mi esposa yo mismo le dije, no, si usted me trae un papel de un notario, donde me diga que usted me autoriza, que me va de la casa, yo me voy, tranquila, no hay le doy su tiempo, el tiempo que usted quiera, pero yo me voy. Entonces ella se dejó, escuchó el ruido del mundo y se fue y buscó el papel, pero no sabe que se fue ante una corte de acá, de familia, y eso es pesado, eso es ligas mayores. Entonces se fue ahí mismo, ellos automáticamente sí, entonces eso me hicieron un background a mí, pero no, ¿cómo se dice? Background. Le chequearon pues Una hoja todos de los vida, una hoja de antecedentes. vida, pero mal, o sea, malísima, y me pusieron Por- que yo per- intento homicidio y Perdón todo que te eso. interrumpa, mi amor, sino que es que uno, bueno, perdón que le interrumpa aquí el testimonio de parte de mi esposo, pero para que logren entender ese pedacito, cuando uno, pues, sinceramente, en todo lo que hemos ya a través del taller analizado, entendido y por gracia de Dios, comprendido pues a fondo, notamos que en realidad cuando tú le abres la puerta por cualquier ladito al demonio, el demonio se aprovecha. Y yo me di cuenta que hace 2 años atrás yo tiré unas palabras al aire y resulta que eso no quedó en el aire. El diablo las supo aprovechar y cobró 2 años después. Yo en una misa, el diablo también va a misa, una misa de la Guadalupana, yo le dije a la Virgen, yo no quiero más problemas en mi matrimonio. Uno cree que soltar la cruz es la felicidad y eso es lo que le vende a uno el mundo. Y entonces yo dije, yo suelto esta cruz y si no me ayuda a quitarme todos estos problemas matrimoniales, pues yo lo dejo. Pues 2 años después cobró factura el diablo y dijo, bueno, hágale pues, déjelo pues. Y yo me fui a buscar un papel, llegué a la corte y el juez y la secretaria empezaron, yo hablaba y ellos escribían. Lo que yo no sabía era que cuando el papel salió impreso, decía un montón de cosas que, primero que todo, que él me había secuestrado en una tierra ajena. Y como yo estaba enchuquizada, entonces, yo dije que sí, yo dije que sí. Y a mí me resbalaba todo porque yo estaba, era con el corazón, pero cerrado, cerrado. A mí no me valía nada una mujer catequista, una mujer tan católica toda la vida en la iglesia. Llegaron momentos hasta que él me decía, dígale al padre que le rente un cuartico allá en la iglesia, así no tiene que venir acá a la casa y volver. Era Hermoso. así, era así esa penetración en la iglesia y no, Y yo no esa palabra, aceptaba y que esa era palabra errado, de que eran Ana, mentiras. perdón, mi amor, esa palabra de Ana en Chuquiza, así estaba, y así se fue y así me sacó de acá de la casa y con policía. Ay, qué Y, Bueno, y y entonces cuéntenos cómo fue todo lo que sucedió en el taller, o sea, cómo se enteró Vivi de que tú estabas en este cuento. no, pues es que Alex me escribió y me dijo,
mándele, y yo le dije, pero es que no puedo, y yo en un audio, tú estabas en la cocina, entonces digo, pues verdad, si es que él no puede, o sea, porque yo estaba, yo no podía acercarme ni a mis hijos, ni a ella, ni a nadie, yo estaba totalmente, entonces yo dije, no, pues, ¿cómo hago yo para hacerle llegar ese link? Y yo le dije, vea, yo le dije a la niña, porque después de eso pude hablar con la niña, le dije, mami, ahí está el link, yo le mando el link y entrégueselo a la mamá, pero la niña tenía miedo de mandarse, tampoco pasó, entonces, Pero mira, te interrumpo ahí, mi amor. Cuando yo vi el título del infierno al cielo, eso fue otra cosa. mejor Dijo, dicho, o sea, primero yo me colocaba horrible cuando él me decía, es que tenemos que orar por ti, porque a ti lo que te está pasando es un ataque del demonio. No, yo sentía que a mí, o sea, me estaban atacando, como que a mí se me iba a meter el demonio, y yo me creía pues por allá súper santa, y yo decía, no, o sea, usted es el que está mal, y bueno, cuando le manda el link a la niña, y la niña me dice, mami, mira papi lo que me está mandando, y yo, no lo voy a abrir, como que el infierno. entonces ella vio ese título y dijo, no, esto son cosas Peor. de peor. ¿Cómo que del infierno al cielo? No, no, eso es, su papá está en demonio, mejor dicho, su papá Qué sigue enchuquizado y pecado. todo. Y yo decía, no, Dios mío, no, así que peor la cosa. Yo no encuentro cómo. Entonces yo comencé, y sí, claro, ustedes vieron que yo pregunté, yo dije, bueno, ¿cómo hago yo solito acá? Pero yo seguí y seguí con esa fe puesta en Dios y algo me decía. Y en el apoyo de Alex, porque la verdad que yo no dejo yo no dejo de alabarlo. Y muchachos, la verdad, ustedes tienen una labor muy bonita y ustedes, Dios los ha bendecido, los va a seguir bendiciendo porque ustedes entregan algo muy bonito. Y eh, yo desde ese momento, yo me entregué a la oración, me entregué al Señor completamente, me abandoné y le reclamé a mi esposa, como había dicho mucha gente, me había dicho un padre también amigo, reclámele al Señor porque usted se casó, reclámele al Señor su matrimonio, porque así es, y eso es bíblico, reclámelo, y eso hice yo, comencé a reclamar, porque sentía esa angustia de tanto tiempo, más de 20 días sin poder hablar con los niños, sin verlos ni nada, sin verla a ella, y después de eso, eso fue algo tan bonito cuando Entiendo. llegué a la corte, después de estar en oración, cuando yo veo la sonrisa de ella, cuando me ve con sonrisa, y yo dije, pero ¿cómo así? Y Es esta mujer que, cómo se ríe O sea que conmigo. ya había visto ¿por qué fue? no, pues no, yo no vine a ver, yo no vine a verlos a a ustedes en el taller hasta Cuando cuando estabas en quitan la orden de claro. alejamiento. Quitan la orden, me dicen, ¿está segura que usted quiere retirar la orden? Pero, porque a mí me empezó algo dentro de mí empezó como, por Dios, ¿usted qué le hizo? Como cuando uno le están quitando la venda hacia poquitos. ¿Usted qué le hizo? Y él está sufriendo y yo empecé a escuchar comentarios, él está muy mal, él no para de orar, a él lo han visto en tal iglesia, en tal otra iglesia, en tal santísimo, en tal otro santísimo. Entonces yo llego allá, pero yo dije, no, él debe estar odiándome porque pues, ¿quién le tira a la policía al esposo? No, o sea, eso ya era lo máximo. Y cuando llego yo allá y lo veo y él yo dije, no, y con abogado y todo, él me vas a tirar. Y cuando llegué yo allá, él llega y me mira y me hace una cara como, tranquila, tranquila. Como Tomás, tranquila. Y con esa paz y con esa sonrisa y yo, no, entonces yo puedo hablar con él. Entonces ya el juez me dijo que si quería quitar la orden, la quitamos. Eso fue el viernes, al lunes él regresa acá a la casa y yo no, y ahora yo qué voy a hacer con este hombre acá en la casa, perdón, mi amor. Y Y yo, contarles, para cerrar, ya le paso a Dianita, para que no se nos haga muy largo, igual ustedes van a estar en un live. sí. ¿Qué pasó cuando estabas viendo la sesión de O sea, comunicación? cuando ya César estaba en la casa. Mire, antes Ya, de que llegue, y perdón mi amor, rapidito, lo de Mapi, eso fue, mejor la dicho, como usted conversión lo dice, de él. eso fue el del 200% del retiro. Eso fue una calidad, escucharla Después a ella. de esa Después sección de eso, fue que desde me que tocó a mí. se terminó como a las 11 de la noche, pues a hora de acá,
y ella me llamó, y entonces estábamos hablando acerca de algo, entonces yo le dije, perdón, y ella me, ¿cómo? ¿Cómo así que perdón? Y usted, de todo lo que yo le hice, y usted me está pidiendo perdón, ¿a usted qué le pasó? Pues ella decía dentro de ella, ¿qué le pasó? Y yo me puse a llorar y yo le dije, perdón, porque yo escuché algo tan bonito, y la verdad que usted va a decir que yo estoy loco, pero de esto de sexología, y yo escucho esto de una persona y me hablan desde la parte bíblica. Esto fue algo tan bonito que me tocó, que yo nunca lo había escuchado de nadie, absolutamente de nadie. Yo no sé esta muchacha dónde sacó tanto, o sea, mejor dicho, y entonces eso fue lo que le inyecté a ella, y desde ese momento quedó inyectada a ella. Sí, no, al yo ya ver que él pidió perdón y que yo le había embarrado, pues ya que, ¿cómo no lo deja uno entrar a la casa? Y ya él entra ese lunes a la casa, pero yo iba con papeles de divorcio todavía en plan, todavía la abogada en Colombia, la abogada acá, yo iba con todo, yo seguía con todo. Y yo no había cambiado pues el pensar, y él llega a la casa y esa noche, a la noche siguiente, el martes, les tocaba el taller. Y entonces él llega porque él llegó pidiendo permiso hasta para entrar al baño prácticamente, y me dice, mi amor, y yo, usted no necesita decirme mi amor, tranquilo. No, no, usted me permite, es que yo tengo que entrar a un taller, y yo, claro, sí, no, no hay ningún problema. Pero yo estaba armando el árbol de Navidad cuando alcanzo a escuchar a Ana. Nosotros tenemos aquí la sala y aquí en un rinconcito hay como un saloncito de oficina. Y Ana empezó a hablar. Ana, el Señor le tiene algo a usted que sana a las demás personas. Así lo sentí yo ese día. Ustedes empezaron a hablar y yo era haciéndome la boba, armando el árbol. Cuando usted comenzó a hablar, yo le digo, yo no sé ni siquiera usted qué les estaba diciendo, pero yo solamente escuchaba que usted hablaba y que usted como que me hablaba, era como a mí. Usted no sabía ni siquiera que yo estaba como por ahí pendiente. Y yo, pero ¿qué es lo que ella está diciendo tan lindo? Porque usted decía que fijarnos en nuestras heridas para comprender, y que fijar las heridas que ellos tenían también para uno también como comprender por qué esas personas eran así. Ya cuando usted dijo eso, yo ya estaba quebrantada, yo me metí a ese rincón de allá y lloré como si me hubieran dado una pela, y lloré, y a mí se me venían las imágenes de las 99 ovejas, como usted tiró a la calle a esa 99, y yo lloraba y yo lloraba, y ahí empezó mi proceso. Y ya al día de hoy, pues no, yo le digo que el Señor ha hecho su obra, y hemos juntos empezado a ver y analizar tantas cosas de nosotros que no conocíamos, de no hablarnos de más de 10 minutos porque ya estábamos peleando el uno contra el otro. Duramos 2, 3 horas conversando y continuamos en la cama abrazados y hable, y no, nos va a coger la tarde para mañana. Y Ay, no, es qué una cosa Qué belleza. belleza. totalmente diferente. Hermoso, 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 y todo para la gloria de Dios. Chicos, de verdad que muchas gracias por darles ese testimonio a estas personas que aquí quizás están confundidas, que quizás han perdido la esperanza o que quizás quieren que su matrimonio se vea así, ¿cierto? Entonces, qué rico, gracias por sacar este espaciecito. Y por aquí nos preguntan que en qué parte de Estados Unidos viven. ¿Que ustedes dónde viven? En Madison, New Jersey. Ah, ok. Bueno, Dios los bendiga. Vamos entonces a invitar a Dianita. Abrimos un espacio para sus dudas y cerramos entonces con el regalito que les tenemos. César, Vivi, Dios les Dios les pague. bendiga. Mejor dicho, qué No, bendición tenerlos aquí. Ojalá no se me vayan, que se me queden hasta que terminemos, si Claro se que puede. sí, acá vamos a estar para Y no, muchas gracias por esa generosidad de contarnos su testimonio, porque qué bendición. ¿Cuántas personas se pueden sentir identificadas y decir, bueno, si ellos pueden, así yo, ¿por qué no va a ¿Por qué no poder? yo? Bendito sea Dios. ¿Usted cree que es que Dios no obra sino en uno que otro? No, no, él a todos nos quiere, en todos va a orar. Entonces hay que Amén. darle ese sí al Señor. Ya Amén. sabe, Alex, que No cuando se usted rindan. necesite, yo voy y le ayudo en esa finquita que usted está haciendo, para que me dejen cuando sea nadar en la piscina, hermano. No se rindan. Claro El que que sí, mi esté hermano. solito y el que esté remando solito, no, no se rinda. Sigan insistiendo así como él insistió, porque el Señor comienza a hacer la obra. Yo empecé a sentir cambios en mí, yo no lo creía.
y era la oración de él y el empeño que él le puso, así que no se rindan, no se rindan. No, y es duro, es bastante duro porque se siente uno en esa soledad, siente uno mucho, yo caminaba y la verdad que lo que más me animaba era saber que yo me tenía que conectar con usted. Ahí sentía yo como esas ganas como de volverlo a ver y yo decía, no, 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 yo tengo que ver toda esta gente, esto de hermanos míos, yo tengo que verlos porque es la única gente que yo tengo para Sí, desestresarme, sí. para sacar todo esto. Y yo con solo escucharlos, yo Así era feliz. terminé yo. No, Hermosos, usted sabe hermosos, que Dios aquí los bendiga. Dios los guarde y bueno, aquí sabe que tiene unos amigos. Bueno, vamos a darle entonces entradita a Dianita, espéreme, acá la anclamos. Diana, ¿cómo estás? Bendiciones. Buenas noches, Ana, Alex, a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Ay, Dianita, muy bien, muy bien. Dianita. Bueno, sabemos que estás solita porque el esposo no alcanza a llegar, pero queríamos que tú también le hablaras a ellos porque tienes una historia de una pregunta que hacen mucho, ¿cierto? Y es, pues mi esposo no cree en esto, él no cree, no quiere. Y a mí me encantaron las palabras que tu esposo dijo cuando estuvimos en el live hablando del testimonio, cómo le hablaba a los hombres y también lo que ha pasado contigo después del taller. Bueno, muchísimas gracias, yo feliz. Cuando Alex me dijo, yo dije, no, pero cómo, o sea, él no va a estar, pero igual yo cómo no les cuento, cómo no les comparto esta experiencia tan bonita, porque pues uno que ha pasado por situaciones tan difíciles en el matrimonio no sabe que son dolores muy profundos, que son cosas que realmente a uno le quitan mucho la paz, muchas cosas. Entonces dije, no, no, señor, o sea, tú me has dado a mí este oasis, yo quiero compartirlo con las personas que lo lleguen a necesitar. Bueno, yo voy a tratar de contarles. Mi esposo no pudo estar porque pues precisó y tuvo un viaje y pues es siempre en otro departamento, entonces llega esta noche, pero no alcanza a llegar, llega más o menos en una horita, entonces ya no ha alcanzado. Bueno, yo qué les cuento, cuando nosotros llegamos al taller, yo pues ya estábamos separados, o sea, estábamos ya, digamos que él decidió irse de la casa porque pues él venía de una situación de una depresión muy fuerte y nosotros llevamos mucho tiempo tratando de caminar en la fe, pero pues a él como que no, o sea, él tuvo una situación del fallecimiento de la mamá, una situación muy fuerte por lo del COVID, él cayó en UCI y la mamá falleció y bueno, eso le generó a él una depresión muy fuerte y se alejó de todo lo que son los caminos de la fe y todo eso, entonces yo era como remando sola y ya llegó un punto en el que yo me cansé, llegó un punto en el que yo dije, no puedo más, ya no doy más, yo me cansé. Francamente, yo bajé los brazos y dije, no puedo más, también me entregué como a, lo he intentado todo, siento que lo he hecho todo y ya esto no pudo ser. Y así un día, pues casualmente, a mí me encantaba escuchar los testimonios y todo esto, y un día escuché el testimonio de ustedes, del taller del infierno al cielo, y yo dije, oh, por Dios, o sea, eso es muy coincidencial, pero es que era yo verme ahí reflejada en ese, en ese testimonio, y yo decía, yo quiero, Señor, yo quisiera, pero pues en ese momento la situación no se daba para eso. Sin embargo, yo dije, no sé, en ese momento yo sentí como esa vocecita que no es de uno, pero que está ahí en el interior, pues toca la puerta, echa la red, fue que me dijo el Señor en esos días en el Evangelio también era eso, echa la red. Y yo, bueno, pues que aquí ya no hay nada, aquí ya no hay nada. Y no sé, de un momento a otro no lo pensé ni nada, sino el impulso. Y le escribí a Anita y Anita me dijo, sí, dale. Y yo le dije, bueno, en el nombre del Señor, vamos a hacerle a ver este último intento, a ver, porque pues en parte es como una dualidad, ¿no? Porque por un lado yo quería como que ya se acabara esta situación, ese sufrimiento, pero por otro lado yo decía, voy a perder mi hogar, o sea, voy a perder eso por lo que yo tanto he luchado. Y aunque a veces me sentía totalmente empoderada y decidida a decir ya no más, en el corazón yo sentía que debía seguir luchando. Yo decía, pero yo qué más hago. Bueno, llamé a Ana y Franklin, mi esposo se llama Franklin Hernández, él ya no estaba acá en la casa. Y yo dije, no, pues vamos a ver qué pasa.
Y ahí también dijo, sí, no, de una, no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, ¿será que sí? Bueno, él no estaba acá y yo, cuando fue el primer día del taller, yo dije, ¿qué hago? ¿Le envío el lino? No se lo envío. Yo le dije, mira, él siempre me decía que no. Siempre, ay, no, otra vez de lo mismo, no sé qué. Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer y ya. No voy a decirlo y no voy a hacer nada más. Le dije, mira, ahí está este taller que llegó. Siento que es muy de la providencia de Dios. Pues si tú quieres, lo ves y no sé qué. Pues yo no sé qué pasó, o sea, las cosas que uno nunca se explica porque él estaba muy ensimismado, estaba como lleno de mucha rabia y me dijo, no, pues sí, envíemelo y lo miramos. Pues bueno, empezamos desde el primer día. Desde el primer día de que empezaron a hablar de las heridas, pues yo creo, uno siempre cree que es para ellos, ¿no? O sea, que el otro es el que está mal. Cuando empezaron a hablar, yo me quebrantaba, yo decía, Dios mío, esto es lo que yo estaba buscando, tantos años escuchando de la fe de ti, pero pues yo no entendía, o sea, no sabía cómo hacerlo y eran como cosas muy prácticas que llegaban y yo las lograba entender y las lograba sí, como masticar, y yo decía, ah, claro, es que es esto, es que eso es lo que me está pasando, pero yo no he podido con esto, pero yo he intentado y no he podido. Y de pronto pasaba al otro día, yo me quedaba con la tarea, volvía y veía el video, volvía y veía la grabación. Y volvía, y yo decía, pero es que cada coma, cada cosa es importante, ¿y cómo hago yo? Porque yo con todo el entusiasmo de querer hacer las cosas, pero no sabía cómo hacerlas y empecé a cambiar, o sea, es que entender le da a uno una capacidad o sea, cuando uno realmente interioriza y logra entender cosas que uno no, pues por más que las he escuchado, no las logra entender, que creo que también está, y lo que yo le decía a Anita, es para mí realmente fue sorprendente, porque yo, lo que les digo, yo había ido a muchas partes, pero yo no había logrado eso, entonces cuando ya es entender la oración, o sea, lo que hay del taller, ver que está respaldado por la oración y se sentía porque es que era el puro Espíritu Santo. Yo decía, es que no hay otra manera de explicarlo, es el Espíritu Santo porque logré unos niveles de entendimiento es como que se hace carne, sí, como que lo que uno va escuchando lo va haciendo carne y uno dice, ah, claro, entonces es el respaldo de la oración. O sea, uno puede ir al psicólogo, uno puede ir a terapias de pareja, uno puede ir a muchas partes, pero se sentía esa parte espiritual porque sentías que como que se abrían los ojos, se quitaba como ese manto de los ojos y yo empezaba a entender muchas cosas que antes yo no había entendido. Y yo no me preocupaba mucho por mi esposo, la verdad. Yo le enviaba el link y como que si lo ve bien, si no, Señor, yo te lo entrego, Él está en ti y yo me voy a dedicar a lo mío, porque empecé a darme cuenta que me nutría mucho, que a mí me servía mucho como persona. Entonces yo decía, ya lo que haga en Él, ya es cosa tuya, Señor, pero yo lo quiero vivir, o sea, yo lo quiero vivir. Y en serio lo viví como para mí, iban pasando los temas y era muy providencial porque él estaba viendo en otra casa, yo no nos veíamos, pero en la sesión sí nos veíamos porque como él prendía la cámara, o sea, es que yo no entiendo, o sea, una disposición de él, una cosa, prendía la cámara, cuando en la primera sesión empezó a participar y este hombre, ¿qué le pasa? O sea, sí, súper sí, o sea, no quiere nada conmigo y está participando y está ahí, yo decía, pues muy loco, bueno. Empezaron a pasar las sesiones. Cuando llegamos al tema del diálogo, perdón, fue muy, muy fuerte. Pues nos pudimos sentar a hablar después de muchos meses y fue realmente, porque es lo que les comento, perdón que sea tan reiterativa, pero es lo mismo, o sea, uno escucha el diálogo conyugal, uno escucha de muchas cosas, pero esa vez, el solo hecho de que nos dijeran cómo teníamos que sentarnos, cómo teníamos que mirarnos, qué cosas de pronto no debíamos hacer, eso fue clave, clave, clavísimo para uno poder decir, así es, al menos podíamos durar 10, al principio eran 10 minutos, bueno, 10 minutos lo que nos alcancemos a decir en 10 minutos porque sabemos que si pasamos de ahí, ya no podemos hablar más. Y así fuimos empezando un camino, un camino, un camino, un camino,
Pues yo les comento así como porque sé que el tiempo, pero porque igual es que no hay cómo explicarlo, ¿cierto? O sea, hay que vivirlo para uno entender más. Pero, pero cuando eran las últimas dos sesiones, él ya estaba en la casa. Yo no, o sea, yo no entendía nada. Yo sencillamente yo me abandoné. Yo me abandoné en el Señor y le dije, Señor, yo no voy a tener más de que si Él se fue, que porque va a volver, de que usted me tiene que pedir perdón, de que, Señor, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, si no es el momento, que no vuelva. Pero esto tan maravilloso, yo le daba muchas gracias a Dios por estarlo viviendo y me sorprendía de todo lo que iba pasando. A medida de eso, yo no quería salirme de las reuniones, yo quería, o sea, yo quería más, más y más y más. Y con él nos sentábamos, o sea, cuando ya las últimas dos semanas nos sentábamos entre semana y poníamos los temas, los repetíamos y pedíamos la repetición de la repetición. Y, perdón, y pedíamos eso. Nadie sabía qué iba a pasar, no fue fácil. No fue fácil porque es un matrimonio de 18 años, un matrimonio que empezó muy jóvenes, un matrimonio que tiene y tenía aún más heridas, un matrimonio muy lastimado, muy luchado, bueno, muchísimas cosas, no que alcanzaría que contarles todo lo que ha pasado. Eh, pero el Señor quiso y lo que él decía en el último testimonio que Dios nos permitió dar juntos fue Dios quiso, o sea, Dios quiso donde no había nada, sembrar algo. Él nunca dejó de creer en nosotros. Nosotros dejamos de creer muchas veces en el matrimonio y dejamos de creer mucho en Dios. Muchas veces hasta yo incluso perdía como la esperanza. Yo decía, pues de pronto lo que Dios quiere es que yo esté sola y esté tranquila. Creamos de creer, pero Dios nunca dejó de creer en esta familia. Dios nunca deja de creer en esa unión que Él respaldó aunque nosotros dejemos, hasta nosotros podemos perder la fe, pero definitivamente yo lo único que puedo decir es que Dios, a pesar de todo lo que nos pasó a nosotros, Dios nunca dejó de creer en nosotros. Nunca Dianita, dejó de apostar. Ah, perdón que te interrumpa. Quería decirte algo y es, hubo algo que a mí me movió mucho cuando Franklin estaba diciendo, la vez pasada decía, mira, nosotros hemos pasado por retiros espirituales, hemos ido a varios retiros espirituales y nada, pues nosotros no cambiamos. Hablamos con sacerdotes, con religiosas, nada pasaba, pero no sé qué pasó en este taller y aquí como que sí nos entró, como que sí empezó a funcionar el tema. Eso me movió mucho, pareció muy hermoso. sí, realmente sí. Pues yo sé que Dios hace un camino, ¿no? En cada familia, en cada pareja. Y yo siento que nada de lo que uno haga por su matrimonio es en vano, ¿sí? Muchas veces buscamos aquí, buscamos allá y nunca es en vano. Porque esos caminos nos llevan a llegar al día en que llegan estos cosas como este taller tan maravilloso y uno ya tiene, Dios hace el clic, ¿cierto? Pero a nosotros fue acá. Nosotros fuimos mi esposo ya por eso es que él había perdido, o sea, de pronto sí había amor entre nosotros dos y hoy me doy cuenta que aún había amor, pero ya estábamos demasiado cansados, demasiado agotados, demasiado extenuados de tanto buscar y no encontrar. O sea, es esas ganas de querer conversar, esas ganas de querer solucionar, esas ganas de querer pedir perdón, pero no, o sea, no fluye, no se puede y uno se siente muy frustrado porque uno tiene todo el interés, tiene todo el entusiasmo, pero cuando uno se encuentra con esa pared, eso es muy desgastante. Y acá el Señor nos dio las herramientas y era muy providente. Yo les decía, o sea, nosotros teníamos una dificultad y sin saber, porque en ustedes ya saben los temas, pero nosotros no sabíamos los temas que nos iban a dar. Y cuando teníamos la dificultad, llegaba el día de la reunión y era el tema. O sea, si habíamos tenido problemas de la comunicación, bueno, habíamos tenido problemas económicos, resulta que, ¡pum!, llegó el tema y nosotros como que, o sea, ¿qué es esta maravilla? Por eso les digo el respaldo de la oración. Esto tiene mucho ataque, pero también obviamente van a haber muchas dificultades, pero es la lucha porque el premio es muy grande, o sea, porque realmente la bendición es muy grande.
Entonces, y eso solamente se logra con el Señor. O sea, eso no lo puede dar nadie más. Y pues bueno, ya para contarles, hay muchas cosas que contar, pero bueno, ya para no perder este momento, nosotros terminamos el taller, seguimos luchando, seguimos con situaciones. Mi esposo estaba sin trabajo, el taller de la economía nos ayudó mucho, pero pues obviamente seguía la dificultad. Nosotros terminamos el taller al mes y medio, más o menos 2 meses, a mí me diagnosticaron cáncer y pues nadie sabía, imagínense, nadie sabía esto y pues fue un golpe duro. Al principio, al principio no les voy a negar, yo sentí rabia porque yo decía, claro, por tanto luchar y tantos sufrimientos y no sé qué. Y sí, o sea, fue un choque muy fuerte. Obviamente una noticia esa le cambia a uno la vida, ¿cierto? Pero yo, oh, gracias a Dios, en el Santísimo, yo le decía al Señor, Señor, quítame toda esta rabia, todo este dolor. Empecé a buscar testimonios de Anita también, del perdón, de todo esto. Y yo decía, no, o sea, este no es el camino, yo debo volver. Y empezamos a hablar, empezamos a sacar las hojitas del taller, a volver a hablar, a retomar. Y, y el Señor me mostraba que era el momento de sanar, era el momento de sanar. Y en una ida al Santísimo, el Señor me decía, este cáncer que yo tengo está en tipo 5, este 5, o sea, está muy avanzado, lleva mucho tiempo y yo no me había dado cuenta. Entonces, en una visita al Santísimo, el Señor me mostraba en el corazón esas vocecitas que Dios sí le habla a uno, realmente sí le habla. Y Él me decía, tú estuviste enferma mucho tiempo y no lo sabías. Y así es el pecado. Muchas veces estamos viviendo en el pecado y no nos damos cuenta y nos amañamos ahí y estamos enfermos, pero no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta de que estamos enfermos o Dios nos muestra el pecado, es muy doloroso, pero solo ahí empieza la sanación. Y el Señor me decía ese día en el sagrario, tú ya no estás enferma, ahora estás sanando. Y es que sanar duele. Entonces, claro, para mí fue como, bueno, entonces ¿qué quiere, Señor? Pues sí, señores, que el Señor ha venido sanando, empezó a sanar desde el taller sin yo saber ni ninguno imaginarse una mujer, pues que no soy la más joven, pero pues sí, que esté con este diagnóstico, con mis 2 hijos. Yo decía, no, pues es complicado, pero bueno, empezamos desde ese día a sanar y no nos habíamos dado cuenta. Ya me diagnostican, ya ahora sí sabemos que estamos sanando, en serio. Y Frankie pues sigue sin trabajo, pero él toma una decisión que pues en nosotros ha sido difícil, que es empezar a trabajar conmigo, empezar a trabajar en lo que yo hago y empezar a trabajar juntos. Él me dijo, no, yo no voy a, él renunció, que para un hombre con el carácter de mi esposo, con su orgullo, todas sus cosas de su historia, de renunciar a su cuestión de... qué pena, Janita. ¿me escuchan bien? Es que Vamos no a escucho. cerrar un minutico ya para cerrar, para poder abrir para las Bueno. preguntitas, Vivi. Bueno, entonces ya les cuento, entonces ya él decide en trabajar conmigo y estamos estamos en ese proceso de trabajar juntos, que no es fácil porque el trabajar juntos implica ya haber tenido un camino antes, de haber sanado muchas cosas y de tener muchas herramientas que pudimos tener en el taller para poder lograr esa convivencia y ese apoyo. Él ha sido mi mano derecha ahorita, pues que imagínense los dos sin trabajo o yo enferma y él sin poder aportar, pero él ha sido mi mano derecha, él me lleva, él me trae, es empezar a reconocer también esas cosas pequeñas y grandes que él hace, porque yo antes no veía, a mí todo me parecía malo, todo me parecía feo, empezar a agradecer esos mínimos, esas cosas que él hace por mí, esas cosas de llevarme al médico, de estar pendiente de la cita, de que hay una instalación, de que él me apoye, que él me acompañe, que él me ayude a cargar.
Pues imagínense yo sola ahorita con estas. Y lo que le decía a Alex esta tarde, le decía, uno no tiene la vida comprada. Y uno a veces se cree que es fácil salir de la pareja, ¿no? Pues no me sirvió, no nos entendimos, chao, chao. Yo todavía estoy joven, todavía puedo, sí, hacer muchas cosas, sí, lo que el mundo le vende a uno, pero uno no sabe por qué cada uno estamos acá, qué va a pasar más adelante, sí, no quiere decir que van a pasar cosas terribles, pero uno no sabe. Y del estar aquí luchando, Dios tiene un propósito, y hoy entendía eso, que era el propósito de permanecer juntos, porque Dios sabe que cuánto necesitamos de nuestra pareja. Y aquí estamos, no es fácil, obviamente no es fácil, este diagnóstico no es fácil, lo que sigue, no es color de rosa, nunca lo va a ser, pero con el Señor se puede. Se puede, yo muy agradecida con Anita y Alex, muy agradecida por esta oportunidad, muy agradecida porque ellos fue una herramienta muy valiosa del Señor para que yo no esté sola, contando un diagnóstico de esto, separada, vuelta a nada, ¿sí? Sino que bueno, aquí estamos, ahí se ha visto la mano del Señor, nos ha sostenido y, perdón, y nos seguirá sosteniendo, sea lo que sea la voluntad del Señor. Se siente una paz en el corazón saber que se sigue perseverando y se sigue luchando por cumplir su santa voluntad, porque la voluntad de Él son los matrimonios, la voluntad de Él es la familia, la voluntad de Él es darnos a un ser que nos ame y que nos acompañe y poder ser compañía y amor para el otro. Entonces, independientemente de lo que pase, hasta el último día, hasta la última segundo de vida, estar luchando por ese proyecto, por ese sí que dimos, pero no solos, sino con el Señor. Y aquí voy a estar con la ayuda de Dios hasta el último momento. Hoy mi esposo está dando por mí y si Dios me permite el día de mañana dar por él, todo lo voy a hacer y entender eso, entender que no es fácil, pero que vale la pena. Y yo soy un ejemplo de esos, de que vale la pena de perseverar, porque pues, ay, Diosito me está socorriendo en este momento a mi esposito, que me está ayudando tanto a sobrellevar esta situación. Entonces, Dianita, Dios estamos primero, contigo. es mi esposo. Estamos Muchas contigo, gracias. de verdad, Oramos que por ti para que el Señor haga, siga haciendo se su obra en derrame en ese ti. matrimonio y en tu Exactamente. vida. Que el Señor, si Él lo Ay, permite, te regale la salud, que te sanes. Y como ya vienes, como tú dices, está sanando, que el Señor termine de sanar en ustedes lo que tenga que sanar. Bueno, Dios te Dianita, pague, Dios te Dianita. pague, Dios te bendiga. Bueno, Un abrazo y muchachos. saludos a Frankie. Bueno, muchachos, miren. gracias, muchas gracias. Aquí en este espacio, pues, yo creo que ustedes han escuchado bastante, escucharon detalles sobre el taller, han escuchado testimonios demasiado bonitos. Estoy segura que han respondido a muchas preguntas que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, nosotros pensamos ayer que estuvimos reunidos en que qué rico darles un regalo para que ustedes puedan acceder al taller con mayor facilidad. Entonces, se les va a regalar el 20% de descuento en el taller para que ustedes puedan acceder a él. Tengan en cuenta que ahí hay profesionales, que no estamos solos, tenemos varios profesionales acompañándonos. Ya les conté de todo lo que van a tener en el taller, luego quedan el matrimonios con propósito, un acompañamiento permanente. Es un camino, tengan cuidado que el demonio se vale de muchas cosas, ¿cierto? Para que uno empiece a poner peros, trabas, es que esto, es que lo otro. Entonces, como les decía yo en los audios en el grupo, muchachos, hay que actuar, hay que hacer algo distinto. El regalito va a estar disponible hasta el martes, es el martes a la medianoche, ¿cierto? Porque hasta el martes hasta la medianoche, porque muchachos hay que actuar. Y lastimosamente el ser humano es así. Entonces, si ustedes realmente quieren hacer este taller, si ustedes realmente quieren encontrar ese camino, llevarse muchas herramientas, vivir tal vez esas transformaciones que han escuchado y muchas más que tenemos, entonces este es el momento, esta es la oportunidad que Dios nos ha enviado para que ustedes la tomen. Nosotros en el grupo les vamos a mandar el enlace de pago y ustedes cuando entran a ese enlace de pago tienen que poner ahí el cupón, el nombre del cupón que les vamos a enviar, porque sin ese cupón, o sea, cuando ustedes entren al link, ustedes van a ver el precio full.
Pero cuando ustedes ingresan el cupón, se les aplica el 20% de descuento. Tienen todos los medios de pago. Tienen tarjeta de crédito, a cuotas, PayPal, Efectic. Tienen muchos, en cualquier moneda donde estén, él hace la conversión. Él está en dólares, pero hace la conversión, depende del país donde tú entres a ese enlace. Queremos es que realmente ustedes se restauren y se fortalezcan, no que esto pase como bola de pelos, como un taller más, no. Lo que buscamos es que las familias se sanen, se Bueno. restauren, se salven. Lo que nosotros estamos buscando es ayudar. O sea, es que alguien puede pensar, no, pues es que si mínimo eso pues ni le paran bolas. Vean, nosotros lo que más hacemos primero, oramos mucho. Todas las Eucaristías las ofrecemos por todas las personas que vienen al taller. Desde antes estamos orando por cada uno de ustedes. Miren, ¿hasta cuándo se tiene plazo para pagar? Bueno, hasta el martes hasta la medianoche con el 20%. Ya de ahí hasta que empiece el taller, el precio full, ¿cierto? Sí, Dianita señor. quería decir algo. Yo puedo decir algo ahí. Sí, mi esposo en ese momento no quería saber nada de Dios. Y yo digo que, mira, más allá de si crees o no crees, yo digo, ¿por qué no? Si te va a hacer mejor persona. O sea, si te va a hacer mejor persona, ¿por qué no? ¿Sí? Así es. Independientemente de la religión, o sea, todo lo que sea para ser mejor persona, para vivir mejor, hay que aprovecharlo. Y ya, soltarlos, Dios hará el resto, pero los talleres yo los hacía sola, pues porque nosotros no estábamos juntos, él estaba en su casa y yo en la mía. Haciéndolos a conciencia, yo sola puedo decirte que el fruto que da es impresionante, porque es que cuando uno se da cuenta que uno puede cambiar y que si uno cambia, eso es como las rueditas de un reloj, gira la una y gira la otra, me decía Anita. Y de verdad, yo hacía el taller y el darme cuenta yo hacía que las cosas funcionaran mejor. Pero yo los animo, que eso no sea, o sea, que ese sea el último impedimento, que ese no Este sea un año sí. impedimento. Este año sí. No nos vamos a dejar vencer, ni embolatar por el otro, ni meter cucarachas en la cabeza. Espero entonces verlos a todos en ese taller. Después no digan que no nos aparecimos por aquí, no les dimos todas las opciones, no los queremos contemplar, acompañar, ayudar. Eso es lo que más anhelamos. Sí es posible. Hemos visto muchas familias restauradas. ¿Y por qué la tuya no? ¿Por qué tú no? Ahora, si eres novio, anímate a tener una relación bien chévere, bien formadita. Nos tenemos que formar. No dejen los talleres y los retiros para cuando ya estamos bien mal. Sí, dejémoslos también para crecer, para formarnos. Bueno, entonces nos vemos entonces, nos seguimos viendo en el grupito. Ya tienen la información en el grupo también, lo pueden compartir con familiares y amigos, claro que sí. Así es. Hermosos, Dios Que bendiga, descansen muchas todos. gracias, que Feliz noche. descansen. Chao, Me encantó chao. ver por ahí caritas nuevas. Qué bueno.